Bueno, Aurélien Antoine es originario del Périgord, que es una región cercana a Bordeaux, en Francia, ¿ya? Y se inscribe él dentro de una pequeña nobleza campesina, pequeña nobleza local. Y habría tenido una infancia, digamos, muy cercana a sus abuelos, habría crecido en torno a estas historias de la colonización francesa en Argelia, y con una infancia bastante melancólica y cercana a los libros. Se sostiene por varios autores de que era muy asiduo lector de estos libros de los enciclopedistas, digamos. Entonces tenía un conocimiento y un bagaje cultural, a pesar de no haber salido jamás de Dordoña, bastante superior en relación a la media de los jóvenes de la época. Aurélien Antoine se transforma en abogado o en asistente judicial. Y eso, claro, lo hace tener alguna determinada aspiración política, o alguna, más que aspiración, alguna ínfula política, podríamos llamar algo así. Pero siempre con el ánimo o siempre con la intención de emprender viajes, porque se dice que era por naturaleza y por formación un aventurero. En ese preciso contexto, que es mediados del siglo XIX, ¿cierto? Están todas las revoluciones que impulsan a la Segunda República, al Segundo Imperio, es un momento de fuertes demandas, ¿ya? En términos locales, ¿cierto? En términos del hexágono en Francia, pero al mismo tiempo es el momento en que empieza a despuntar el auge del colonialismo. Francia establece un protectorado en el Ecuador, invade México, instala un emperador, los ingleses por su parte se reparten África, están las historias de cómo llegan al lago Tanganica, cómo llegan a las cataratas de la Reina Victoria, en fin. Entonces hay un espíritu de época. Y en ese espíritu de época se encuentra, digamos, empapado en Aurélien Antoine. Motivado por este espíritu aventurero, Aurélien Antoine decide embarcarse hacia el sur de Chile, digamos. El itinerario de Aurélien Antoine es Coquimbo, después está entre Valparaíso y Santiago, y después ya prosigue hacia el sur, ¿cierto? Y se interna en la Araucanía. Y se embarca y recala hacia 1858 en la ciudad de Valparaíso, en la ciudad de Coquimbo y La Serena. Y ahí se establece por 2 años, periodo que a él le sirve para conocer la realidad nacional, conocer bien el precio del cobre, ¿ya? Y averiguar bien el tema de lo que sería factible, ¿cierto?, explotarlo, a qué precio, qué sé yo. Por lo tanto, igual efectivamente hay un interés por enriquecerse también, ¿cierto? Recordemos que en aquellos años veníamos saliendo de una guerra civil y veníamos entrando próximamente a una segunda guerra civil, que es la guerra civil del 51 y 59. Levantamiento que demostró, digamos, una participación mapuche muy fuerte y que también demostró la alianza que existía con la élite de Concepción. Juan Mañil, bueno, ya está, digamos, sigue teniendo su autoridad intacta, pero ya le han ido saliendo poderes o mandos medios por los costados, ¿cierto? Entonces ya le está costando atajar, por ejemplo, a Calfucó y qué sé yo, que es uno de los principales instigadores, ¿ya?, al incendio de Negrete y de Nacimiento que ocurre a finales de la década del 50. Por lo tanto, llega en un momento en el cual la situación está tanto del lado chileno como del lado fronterizo, ¿cierto? O el lado, lo que podríamos llamar la interna mapuche, está muy complicada. Y Aurélien Antoine durante ese periodo logra establecer contactos tanto con diplomáticos franceses, con la diplomacia francesa presente en Chile, y habiendo sido él masón, con la masonería nacional, pero también la masonería extranjera. Y también es un periodo en el cual él aprovecha de hacer contactos si bien él ya estaba noticiado, conocía la existencia de los mapuches, sabía que era un pueblo que mantenía, digamos, la frontera con las respectivas repúblicas, chileno-argentina, entabla un diálogo a través de cartas con el principal lonco de la frontera, que era Mañil Bueno, el padre de Quilapán. Y Mañil se muestra bastante interesado, digamos, en este apoyo que el francés podía entregarle al proyecto de la mantención de la soberanía o de la independencia o la autonomía del territorio de la frontera. O sea, esta idea de, bueno, ahora ya no tenemos a los españoles
para controlar a los chilenos, entonces vamos a tener que pactar con otra casa real. Y dentro de esa casa real, digamos, o dentro de otra potencia, por plantearlo de esta manera, estaba Francia. Mañil Bueno, o los principales caciques de la Araucanía, de la frontera, lo que intentan es establecer alianzas. O sea, entienden de que los estados se les van a venir encima, que tienen que resistir de alguna manera o que tienen que oponerse a dicha intervención de alguna manera, y en ese espacio se abre o aparece la figura de Aurélien Antoine. Aurélien Antoine lo que hace desde el minuto en que sale de la ciudad de Coquimbo y La Serena, se radica en Valdivia por un tiempo y luego de Valdivia ingresa vía caballo hacia el corazón de la frontera, que estaba centrado en el sector de Adencul, Victoria, Perquenco, un triángulo, para entrevistarse con Mañil Bueno. Resulta que Mañil Bueno en aquel interín, que ya era un hombre viejo, se decía que tenía más de 100 años, muere. Entonces, en ese contexto, Aurélien Antoine viene, conversa y es integrado a la sociedad mapuche para realizar este pacto. Había cierta simpatía por los proyectos reales, es decir, por las monarquías en el mundo mapuche que se oponía a la república. Este modelo les permitía a ellos tener una continuidad cultural, política, y por otro lado tener la protección imperial de una nueva nación, que en este caso era Francia, y con un sujeto, digamos, que iba a ser el articulador, que era Aurélien Antoine. Entonces, de ahí, digamos, que esto ocurre. Aurélien Antoine tiene la virtud, no sé si él o los caciques que lo apoyan, de aunar prácticamente a todos los caciques de la Araucanía, e incluso de las Pampas. Aurélien dicta una constitución, nombra ministros, o sea, separa los poderes del Estado, establece una capital, que es la actual Perquenco, un senado designado, asambleas de parlamentarios. Su constitución está hecha a imagen y semejanza de la constitución francesa. En el fondo, claro, él tomó elementos de la República Francesa, pero él lo acomoda y por lo tanto para los mapuches tampoco era algo tan ajeno el tema de los puntos que se trataban ahí. Ahora, obviamente había una capacidad, digamos, de poder el día de mañana agenciar muchos de esos puntos, pero lo central era que daba también un documento que reforzaba esos pactos. Algo muy parecido a lo que habían sido los parlamentos en el siglo XVIII. Y en ese sentido yo creo que los loncos lo que ven es un aliado, digamos, en el corto plazo, y por otro lado que esto les permitiría mantener su autonomía. En esta estrategia Aurélien Antoine es bastante inteligente, porque lo que hace es incorporar o asignar poder, digamos, o reconocer poder a los principales caciques. Entonces, todos participaban de este proyecto, en mayor o menor medida. Por ejemplo, hay un cacique, el cacique Motri, que era el encargado o era el ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Justicia, había otro cacique. En fin, entonces, Quilapán era el ministro de Guerra, no voy a hacer otro. Entonces, claro, en este modelo entraban todos. Pero en la práctica Aurélien nunca tuvo poder, ¿cierto? Siempre, pese a que tuvo el título de rey, aparentemente, nunca tuvo poder. Sin duda, si hubiera sido interesante, digamos, de ver cómo a lo mejor el Gualmapu hubiera sido un territorio de ultramar de Francia. Hubiera sido interesante poder haber visto eso, pero básicamente yo creo que finalmente también las autoridades chilenas evaluaron en esa perspectiva, y es por ello que trataron de sacar a Aurélien Antoine lo más rápido del país. Bueno, la historia termina con el apresamiento de Aurélien Antoine, su enjuiciamiento y su expulsión del territorio nacional después de un proceso bastante largo de tiempo. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Podemos ver que a lo mejor sus logros no fueron tantos, en el sentido, digamos, de que no lograron estructurar esto como podría haber sido un reinado. Pero sí llama la atención la voluntad de los loncos, y eso es lo que uno podría potenciar a futuro. Nos deja nuevamente la visión o la convicción de que dentro del mundo mapuche no existe una sola postura. No existe una sola postura. Y eso es una constante histórica.
hay distintas corrientes, como en todos los pueblos, hay distintas corrientes, hay distintas formas de expresar, hay distintos mecanismos para generar alianzas, pero también hay una preocupación, hay un tema central que los une. O sea, y esa es la preocupación por la tierra y el territorio.